Bueno, en la clase de hoy lo que vamos a ver son los mercados de factores y la distribución del ingreso. Acá vamos a entrar en algunas polémicas, algunos cambios de opinión por el rol que tienen que cumplir tanto las empresas como el Estado y las familias, ¿no? La distribución de los diferentes factores productivos, ¿se acuerdan? Tierra, capital, trabajo. Están dados dependiendo el ingreso, ¿sí?, de la demanda. Y el ingreso de la demanda depende de los precios, que nosotros vimos cómo se determinaban los precios en el mercado, haciendo las salvedades si hay mercados que son oligopólicos, monopólicos, ¿sí?, a donde ya ahí el control de precios como que se le escapa tanto a nosotros que somos la demanda como al Estado que no los puede regular. Acá en esta primera diapositiva vemos cómo funciona el flujo circular, ¿sí?, de la actividad económica. Las familias, ¿sí?, trabajan en las empresas. Por ese trabajo que hacen, que es un factor productivo, reciben dinero. Ese dinero lo vuelcan al mercado de bienes y servicios, donde intercambian dinero por bienes y servicios que están provistos por las empresas. Ahí se cumple el ciclo donde el Estado está en el centro, ¿sí?, y interviene de forma más o menos compleja, ¿sí?, cobrando impuestos, ¿sí?, subvencionando a las familias y a las empresas, y también interviene en los mercados de factores, ¿sí? ¿Entienden este primer esquema? Sí. Ok. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Hay una desigualdad en la distribución en el mundo, no solamente en la Argentina, ¿sí?, donde hay gente que gana mucho dinero y hay gente que gana poco dinero, ¿sí? Entonces, ahí vamos a empezar a ver cómo tendría que intervenir el Estado, ¿sí?, en esta distribución de la riqueza, si en forma más participativa, menos participativa, y hay economistas que tienen diferentes posturas, ¿no? Hay un problema en la determinación de los salarios, ¿sí?, donde hay muchos que ganan salarios muy importantes y hay otros que ganan salarios que ni siquiera les alcanzan para vivir. Entonces, ¿cómo compenso esas desigualdades? ¿El Estado qué hace? Recauda impuestos de las familias y de las empresas. Interviene en los mercados de factores de bienes y servicios. Por ejemplo, establece el salario mínimo, precios de algunos productos que son inelásticos. ¿Se acuerdan qué es un producto inelástico? Sí, que a pesar de que aumente el precio, no deja de ser consumido porque la gente necesita los medicamentos. Entonces, imagínense un jubilado que gana 40.000 pesos y tiene que comprar medicamentos. Si el Estado no interviene haciéndole un descuento importante o pagando el total del medicamento para que
el jubilado lo pueda tener, imposible, no lo podría comprar. Y además presta servicios y da subvenciones. Esto se llama transferencias del Estado, tanto para las familias como para las empresas. Acá podemos marcar tres posturas, ¿sí?, muy evidentes hoy en el mercado argentino. Hay algunos economistas que dicen que el Estado tiene que intervenir firmemente y compensar, ¿sí?, hacerse cargo responsable y compensar a aquellas personas que tienen ingresos muy importantes con aquellas personas que tienen ingresos muy bajos, que inclusive si no tuvieran ayuda del Estado no podrían sobrevivir. Entonces, ¿cómo es esto? Va con impuestos hacia los sectores que tienen mayores ingresos, recauda y después lo reparte a través de transferencias. ¿Ok? ¿Me siguen hasta acá? Sí, el impuesto a las ganancias sería. Por ejemplo, ahora, hoy, dentro del mismo gobierno, hay distintas posturas. Por ejemplo, ayer el jefe del Congreso, ¿sí?, salió a hablar firmemente y pedirle al ministro de Economía que los sueldos no son los que tendrían que estar afectados por el impuesto a las ganancias, porque si yo retraigo impuesto a las ganancias de un salario, ¿qué pasa con esa parte que no recibe la demanda? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué pasa? ¿Podría repetir la pregunta, por favor? Sí, si yo al salario, ¿sí?, le pongo un impuesto a las ganancias, o sea que esa persona va a cobrar menos porque le estoy sacando impuesto a las ganancias, con eso que el asalariado no cobra en el mercado, ¿qué pasa? Y va a bajar la demanda. También Baja depende la igual, demanda. en mi opinión, de a quién se le cobra el impuesto a la ganancia. Pues no es lo mismo, no sé, cobrarle un impuesto a la ganancia al dueño de una mega empresa. Exacto. Entonces, ahí es donde el Estado tiene que ver cómo equilibra esas desigualdades. Eso es la postura de algunos economistas. Otros economistas liberales y neoliberales dicen que los ingresos son por merecimiento. O sea que cada persona se merece ganar lo que se merece ganar y el Estado no tiene que ser el papá de nadie estando subvencionándolo. De esta postura, ¿ustedes qué piensan? Son posturas muy Me extremistas, parece ¿no? que es una soncera. Me parece que es una soncera porque todos los trabajadores usamos bienes de nuestro país para trabajar y para vivir, y tan solo el Estado se hace de una parte de eso, nomás. Digo, el Estado, como bien dice el gráfico, subvenciona servicios, eh, tanto a las empresas como a los trabajadores en su particularidad. Por ende, o mismo esto, pensar que el trabajador para llegar a donde está tal vez estudió en una universidad pública y se recibió tal vez como contador, incluso tal vez como economista, liberal o cuanto quiera, en una universidad pública, y las universidades públicas las sostiene el Estado. Entonces es de mínima devolverla, pero yo difiero con esa gente por encima de lo económico. Yo la diferencia que tengo con los liberales y los neoliberales es lo amarretes que son con su propio país.
Esa es mi diferencia Es principal. cierto. Yo voy a ser un Porque, poco más diplomático, Fátima. Yo voy a decir que los extremos no son buenos. Yo creo que habría que tener un poco de equilibrio, ¿sí? Porque hay gente que queda en el medio, me parece. No sé qué piensan ustedes. Claro, yo pienso que no está mal cobrar un impuesto a la ganancia a aquellos que son los que más concentran ganancias en el país y en el mundo incluso, porque, no sé, todos los que más plata tienen hoy en día, los que son dueños de empresas, dueños de campos, no es tanto por el mérito, porque no empezaron de abajo, ellos heredan esas ganancias, esos campos, y todo eso sigue funcionando por el trabajo de la gente. Y no me parece mal cobrar el impuesto, está bueno que haya un impuesto y también ver que eso que se recauda se pueda redistribuir de una forma que se pueda ir cerrando un poco esta diferencia de ganancias entre los que menos tienen y los que más tienen. Excelente lo que dijiste, el tema de las herencias. Es decir, ahí se tira abajo el tema del merecimiento. Es decir, hay gente que hereda riquezas que otros hicieron, ¿no? Y por supuesto que tiene que pagar más. Y por supuesto que el Estado tiene que proteger a los que tienen menos ingresos. Por ejemplo, con los jubilados, ¿sí? Que trabajaron toda su vida y por temas de devaluación, por temas de inflación, esos ingresos que fueron juntando durante toda su época laboral, hoy se ven diezmados, ¿sí? Y no les alcanza. Entonces hay que protegerlos. Si no, ¿quién los protege? ¿Sí? Si yo voy por un pensamiento liberal, neoliberal, y en eso estoy de acuerdo con Fátima, que va por el tema de los merecimientos, perdone, un liberal diría que, bueno, con los aportes que hizo no se merece ganar lo que gana. ¿Ustedes qué pero dicen? además, profe, perdón por la interrupción, son los mismos liberales que no quieren que los empleados de las empresas participen en las ganancias de las empresas, por ejemplo, como si eso no fuera merecimiento. Digo, como si la empresa no hubiera hecho ganancia a costa del trabajo de los trabajadores y no los dejan participar de esas ganancias y se las lleva toda la cúpula de la empresa. Digo, la doble vara dentro del merecimiento y de la meritocracia también Claro, tienen estos mismos liberales. a mí no me gusta generalizar, ¿no? Pero hay algunos empresarios que creen que sus empleados son esclavos. Entonces, no se merecen participar en las ganancias. Como que ellos le están haciendo el favor de darle un trabajo. Pero hay otros empresarios que no piensan así, ¿eh? O sea que no es bueno generalizar. No, no, yo solo generalizo con los neoliberales, nada más. Ok. Además, si no fuese por el trabajo de la gente, como dije antes, la empresa no funciona. O sea, eh, necesitas de que la gente trabaje para vos y haga el esfuerzo, y eso debería ser remunerado de una forma justa. Eh, no creo que no sé, el dueño haga más esfuerzo. Entonces, la gente que trabaja debería poder llegar a fin de mes mínimo y, no sé, trabajan 8 horas, cumplen con sus tareas, no puede ser que no sean retribuidos de una manera correcta. Bueno, el objetivo de la economía es el bienestar común. Es decir, que todos vivan bien, ¿no? Yo ayer pasaba por un lugar, volviendo con el colectivo, y había un cartel en una pared que decía, volveremos a ser felices. Yo creo que hoy, con la economía que tenemos en la Argentina, la mayoría de la gente no es feliz, porque a la gente le gustaría ir a un teatro, salir del teatro, ir a comer, como hubo otras épocas que sí lo hacía, ¿sí? Y que se perdió.
O sea, tenemos que recuperar eso. Si no, ese flujo circular de la economía no funciona. ¿Está? Sí. Pero a los trabajadores también le cobran impuesto a las ganancias. O sea, no solamente a los que más tienen. Y no sé, no sé, ahora justo hoy creo que iban a anunciar que subía el mínimo no imponible, Sí. pero es cierto que igual se ha ido un poco para atrás. O sea, ya no sé si todos los trabajadores, hubo una época en la que todos los trabajadores pagaban impuestos a las ganancias, el mínimo era bajísimo. Y Claro. hoy en día creo que el mínimo está en 175.000. No, ahora dicen que lo van a pasar aproximadamente a 265.000 bruto, ¿no? Bruto, Claro, que no es lo de claro. bolsillo. Pero bueno, algo es algo, ¿no? Pero tampoco podemos dejar de pensar que hay gente que gana 40.000 pesos por mes, o menos, o menos, o menos. O sea que si vos no tenés una vivienda, ¿sí? Y tenés que alquilar, no sé, ¿cómo hace esa gente? Esa gente tendría que ser ministro de Economía, porque sabe, con un presupuesto muy bajo, ¿sí? Sobrevivir. No sé cómo hace, la verdad. Me gustaría juntarme con esa gente y que me cuente, porque aprendería muchísimo, ¿eh? Aprendería muchísimo. Bueno, Y mandan a los chicos al colegio doble turno, comen en el colegio, hay comedores. claro, Comen por ahí en la casa una sola vez. Hay gente que vive así. bueno, tampoco eso es bueno, así que bueno. Ahora, ¿cómo podemos hacer más eficiente esta economía? Aplicando el efecto de sustitución. El efecto de sustitución, algunos piensan que es algo malo, pero en realidad, bien aplicado es algo bueno. Si no, fíjense en este ejemplo. No sé, Viviana por ahí tiene problemas con micrófono. Araceli, ¿vos podés leer este ejemplo? Araceli o Nazarena. Yo leo. Papas Fritas tiene un negocio donde tiene 10 empleados que se encargan de rebanar papas manualmente y en otro local tiene una máquina rebanadora automática de papas que cortan la misma cantidad de papas que los 10 empleados. Si Papas Fritas desea homologar la forma de producir en ambos locales, tiene dos opciones aplicando la Que TSMT. sería la tasa de sustitución. ¿Está? Sí, O sea que una máquina, dice que una máquina equivale a 10 empleados. ¿Sí? O sea, con 0,1, si hago la división, ¿no? 1 dividido 10, 0,1 significa que 0,1 una máquina, ¿sí? El 10% de una máquina me reemplaza a 10 empleados. Obviamente que no puedo comprar una partecita de una máquina. La máquina es indivisible, ¿no? Por lo que debería adquirir de manera para trabajar 3 máquinas para sustituir 30 empleados. ¿Esto qué quiere decir? Que 10 dividido 1, ¿sí? Que sería una máquina, significa 10 dividido 1 me da 10, significa que contratando 10 empleados más, puedo sustituir una rebanadora, por lo tanto con 30 empleados, si sustituyo 3 rebanadoras. ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Cómo lo entienden ustedes?
Esto quiere decir que no puedo tener ni 3 máquinas y ningún empleado, ni 30 empleados y ninguna máquina. ¿Por qué? Porque si no, ¿quién controla las máquinas? Tiene que haber alguien que controle las máquinas. ¿Sí? Claro, O sea que yo puedo aplicar el efecto de sustitución, pero tiene que ser un equilibrio. ¿Sí? Si ustedes ven los Simpson, Sí, bueno, Homero trabaja en un lugar donde solamente tiene que controlar y apretar un botón, ¿sí? Pero si él lo hace mal eso, ¿sí? Le va mal a toda la fábrica. O sea que siempre necesito tener empleados. ¿Ok? Acá está hablando de los extremos. O tengo 3 máquinas y sustituyo a los 30 empleados, o tengo 30 empleados y sustituyo todas las máquinas. ¿Eso sería eficiente o no? no, porque, como usted dijo, si no tenés la máquina, pero no tenés quien te controle la producción. Y bueno, al revés sería, tenés tantos empleados y no sería una producción tan eficiente, digamos. Es decir, a ver, si yo tengo 3 máquinas o tengo 30 empleados, ¿soy eficaz? Sí, pero no soy eficiente. ¿Se entiende? sí, se necesitan los dos. Necesito de los dos para poder aplicar este efecto de sustitución. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el efecto de sustitución? Buscar el equilibrio de los factores productivos, ¿sí? Para que la producción sea más eficiente. Eficiente quiere decir que yo trabajo con menos costos y en menos tiempo. ¿Ok? Porque por ahí yo no necesito la producción de 3 máquinas porque voy a depender de la cantidad de demanda que tengo. Entonces, el señor Papa Frita tiene que hacer un equilibrio entre cuántos empleados tiene que tener y cuántas máquinas necesitaría para que esa producción sea eficiente. ¿Se entiende el efecto de sustitución? Sí, Sí, Que no es lo que nosotros ya habíamos hablado de los productos sustitutos. Eso es para la cuestión de la demanda, ¿no? Que yo puedo sustituir, por ejemplo, en vez de comprar manteca, compro margarina. ¿Por qué tengo que hacer rendir más mi presupuesto? Acá estamos hablando de eficiencia en la producción. ¿Ok? Bueno, políticas de distribución. El Estado, ¿sí? Determina esa política. Y acá vemos qué cosas pueden hacer, qué cosas puede hacer el Estado. Puede fijar un salario mínimo. ¿Y eso por qué es importante? porque le pone un tope a los empleadores de cuánto le puede pagar, cuál es el mínimo que le puede pagar una persona. Y puedes Es- armar el salario básico a medida cómo está la economía del país. porque si nosotros lo dejamos librado a los empresarios, bueno, no sé, le pagarían cualquier cosa, ¿no? Ahí tiene que haber un salario mínimo, ¿sí? Después, el cobro de impuestos. ¿Por qué piensan que es importante el cobro de impuestos?
Una forma de recaudar ganancias por parte del Estado. Recaudar fondos, no ganancias, recaudar fondos para redistribuir. El tema es cuando se me va la mano, ¿sí? Y exagero con la presión fiscal. Porque si exagero con la presión fiscal, ¿qué pasa con las empresas? Se van, no quieren producir. No van a querer producir, no van a querer ingresar al mercado porque cuando hacen esa evaluación de ingreso en este mercado, pero tengo el IVA al 21%, la ganancia al 35%. Esperá, el Estado es un socio, no tendría que ser así. Habría que producir más para que el Estado pueda cobrar más impuestos sobre mayor producción. ¿Está? El Estado puede imponer trabas a importaciones de bienes y servicios para favorecer la producción local. Esto lo hablamos. Yo soy contrario de que se traben las exportaciones y se traben las importaciones. ¿Por qué? Para hacer el reemplazo de importaciones, yo necesito tener una industria local fuerte. Les cuento un ejemplo y para que les quede clarito esto. En un momento, el Estado dijo, voy a cortar la importación de todo lo que sea cubiertos, ¿sí? Cuchillos, cucharas, tenedores, que venía de Brasil, de una empresa que se llama Tramontina. A los 2 meses, el productor local le dijo, abrí las importaciones porque yo no doy abasto para todo el mercado interno. ¿Entienden cómo? ¿Entienden? Lo tengo que planificar. No Sí, bueno, me puedo... parece un caso también. Hay otros sectores donde está bien limitar las importaciones. Por ejemplo, las motos. Espera. Ahora Perdón. te dejo. No estoy en contra del reemplazo de las importaciones. Lo que digo que hay que planificarlo y hacerlo bien. Dale, seguí. No, yo tan solo sé mucho del caso de las motos, por ejemplo, que el 70% de los productos que se necesitan para hacer una moto acá en Argentina se importan. Y la realidad que las importaciones, más allá de costarnos producción local, nos cuestan dólares también, que este país no tiene. Entonces, si el 70% de una moto se hace afuera, lo que yo creo es que nuestro Estado debería invertir en pesos en Argentina para que aunque sea alguna de esas partes sea acá, algún pedazo de metal se produzca en este país. Bueno, viste que al final estamos de acuerdo. Sí, obvio que estamos de acuerdo, profe, Hay que absolutamente. planificar, hay que planificar. A ver, yo quiero, como hace Brasil, escúchame, Brasil hace eso. A ver, ¿podemos reemplazar la importación de vinos? Y no, toda no, pero gran parte sí. Entonces van y crean una región, eso yo lo vi, crean una región donde producen vino, que el vino es un vino común, ¿no? Pero el mercado interno consume mucho de ese vino, entonces ya no importan tanto vino como importaban antes. ¿Se entiende? Pero primero generaron todo el mercado. Eso sería bueno. Me encantaría que se abran de vuelta las escuelas de oficios porque no tenemos torneros. Y eso nos va a hacer falta para producir esas piezas que decís vos de las motos y no importemos tanto. Sí, Ahora, totalmente de acuerdo. Mi abuelo era tornero, de hecho. ahora, el costo de esa pieza no tiene que ser mucho más elevado que el que traigo de importación. Si no, perjudicamos al mercado del producto terminado, porque van a salir mucho más caras. Entonces, bueno, es muy complejo todo, pero se puede hacer y me encantaría que lo haga la Argentina, porque la Argentina ya vimos que tiene todos los factores productivos.
Hay que ponerse a trabajar nada más. ¿Ok? De acuerdo. Bueno, y otro es el congelamiento de precios, otra cosa que vamos a discutir, ¿sí? Yo iría contra los monopolios y los oligopolios, ¿sí? No congelaría precios de empresas chicas porque yo, al limitarle los ingresos, lo complico con los costos. En cambio, acá hay empresas que ganan muchísimo y no sé si iría por el congelamiento de precios, sino que le dejaría entrar mucha oferta para que compitan y los limiten en los precios. Pero es otra de las herramientas que tiene el Estado como para hacer una política de distribución de ingresos. ¿Ustedes qué dicen? Y qué sé yo. Para mí, no, o sea, no se puede discutir estas medidas sin ponerlas en contexto. Y la realidad es que yo no soy una bandera del congelamiento de precios, pero sí creo que cuando la inflación mensual es de 6, 7 puntos, tal vez no viene mal. No para nosotros, que evidentemente accedemos a las cosas, sino para la gente que está rozando o en el límite de la pobreza o la indigencia. Digo, en ese contexto, tal vez el congelamiento de precios está apuntado más para ese decil. Me parece perfecto. Me parece perfecto que haya una canasta básica, ¿sí?, de algunos productos donde el Estado no haga una generalización, sino que diga, bueno, a ver, empresas pymes que produzcan este tipo de alimentos. Levantan la mano, bueno, a ustedes los vamos a ayudar específicamente para que tengan un precio competitivo en el mercado. Y la demás, y a la demanda, al resto de la demanda, lo dejo elegir si quiere comprar la Serenísima, Coca-Cola. ¿Está bien? Y, Sí, sí, y en eso coincido, coincido. Me gustaría mucho más que hayan empresas más chicas que la Serenísima siendo parte de los precios cuidados. tiene, La realidad también es que creo que la gente tiene, o sea, tiene que poder acceder a lo que accedemos todos. Digo, no me gustaría que hayan productos de primera y productos de segunda, eh, no, porque la pero, verdad que esa es otra discriminación de otro tipo. Pero sí, igual coincido, profe. pero no dije eso, no dije productos de segunda, digo que haya una canasta para que aquellos que tienen menores ingresos puedan acceder a productos que si no, no los pueden comprar. ¿Se entiende? No, acá la calidad, hay que entender bien el concepto de calidad. La calidad es, y porque está mal entendido por la mayoría de la gente, la calidad es las características que nosotros buscamos, vos, yo, Nazarena, eh, de los productos. Y por ahí, para mí, un producto día, ¿sí?, tiene calidad porque tiene las características que yo quiero y además tiene un buen precio, ¿sí? Entonces, no hay productos que no tienen calidad, ¿sí?, o que tienen calidad. Hay productos que son de calidad para ciertos segmentos y hay otros productos que son de calidad para otros segmentos. Entonces, eso tiene que ver con el ingreso que tiene cada demandante, ¿no? Pero hay un tema, ¿sí?, antes de que terminemos esta clase, el tema de los combustibles, ¿sí? Yo le pongo una tapa al precio de los combustibles, como estuvimos estos últimos 6 meses sin aumento de combustibles, pero cuando tengo que destapar esa olla, ¿sí?, el precio se me va a lo que tendría que valer. Yo, sinceramente, prefiero golpes chiquitos, ¿sí?, y no un golpe grande, porque eso, no sé, si yo tuviera una empresa de logística, me afectaría enormemente. ¿Se entiende, no, lo que digo? Yo prefiero acompañar el mercado y no frenar un precio por un determinado tiempo. Ya nos pasó con el dólar, ¿no?, que lo tuvimos un tiempo grande, 1 a 1, y después lo tuvimos que multiplicar por 3.
porque no era real. ¿Ustedes qué dicen? ¿No? Sí, también, porque después es peor. Viene de golpe y todos de golpe. Digo Aumenta que, todo. yo digo que está bueno que haya opiniones diferentes. Yo digo, para ponerme de acuerdo, ¿no? Con Fátima, digo, en vez de ponerle una tapa a los precios, yo haría acuerdos con empresas, ¿sí? Me parece mejor. Y si a la Serenísima le baja la demanda porque las otras empresas empiezan a vender más, te diría, bueno, baja los precios, baja los precios. Ya no sos un monopolio. Acá hay otras empresas que fabrican. ¿Se entiende? Sí, profe, coincido. Sí. Ya renunció Feletti igual, así que podemos estar en paz un tiempo más. Está bien. Pero bueno, yo creo que con todos los factores productivos que tiene la Argentina, tiene que salir para adelante. ¿Va a llevar tiempo? Sí, va a llevar tiempo. Pero tiene con qué salir para adelante. Además, la gente tiene un nivel de gente muy potable que se puede utilizar en la producción, o sea que yo creo que va a salir para adelante. Bueno, espero que este tema de mercados y la distribución de la riqueza haya quedado entendido y nos vemos en la próxima clase. Chao, profe, cuídese. Gracias. Igualmente, chao chicas, hasta luego.